Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama. Estábamos alejados de ti, viviendo en el pecado. Merecíamos recibir el juicio de ti. Pero con tu gran amor, por la sangre preciosa de Jesús hemos recibido la salvación. Y ya somos hijos tuyos y tenemos la esperanza gloriosa para entrar en tu reino. Por toda esta gracia te damos la alabanza y la gloria. Hoy también hemos reunidos ante tu palabra nosotros los salvos. En muchas partes del mundo existen muchas personas que tienen la dificultad por la peste. También hay muchas restricciones en la obra de predicar tu evangelio. En este momento muy difícil, ayúdanos para que podamos confiarte más. Queremos estar reunidos en este momento difícil para cumplir tu voluntad. Guárdanos y ayúdanos y guíanos en este momento. Ayúdanos para que ninguno de nosotros se desmaye. Enséñanos cuál es tu voluntad a través de la palabra de hoy. Enséñanos cuál es tu bendición grande. También muéstranos el camino que debemos andar. Que el Espíritu Santo guíe a nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, de este versículo 1 hasta el 3 yo voy a leer. San Juan 3, 1 a 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No solamente Corea, pero en muchas naciones, muchos fallecieron por el coronavirus. Muchos están sufriendo el dolor, tienen muchas restricciones en su vida. También tienen mucha dificultad económicamente. A nosotros también es una lástima que no podemos reunir para aprender la palabra juntos y compartir la comunión juntos.
pensando en esto, creo que se acabará muy pronto el tiempo que podemos predicar el Evangelio. Aunque haya dificultad y aflicciones, espero que no damos paso atrás en nuestra vida cristiana y que no nos decepcionemos. Espero que solo confiásemos en Dios más y preparar para la venida de Jesucristo. En Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos saber todo, pero a través de todas estas cosas, a lo mejor podamos ayudar a bien de Dios. No se preocupen demasiado. Tenemos que tener el corazón de vivir conforme la voluntad de Dios en este momento. El hecho que no podemos estar juntos para aprender la palabra nunca ha pasado en la historia de nuestra iglesia. Dios nos dio una oportunidad para predicar el Evangelio liberadamente, pero ya esa oportunidad se redució. Por lo tanto, tenemos que orar más, tenemos que pensar cuál es la voluntad de Dios. Como los cristianos en la iglesia primitiva, ellos tuvieron muchas aflicciones, muchas dificultades, pero en ese momento ellos predicaron el Evangelio confiando en el Señor. Pensando en esto, nuestra aflicción no es tan grande. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Como esta palabra tenemos que velar y pensar cuál es lo que tenemos que hacer en este momento. No podemos escuchar la palabra juntos, reunidos. Los santos en la iglesia coreana están escuchando la palabra a través del internet. Están escuchando al mismo tiempo a través del internet. Esto también es la bendición de Dios. Aunque haya dificultad, los que quieren escuchar la palabra de Dios pueden escuchar la palabra de Dios. Los que no tienen el corazón de amar la palabra de Dios, pues no escuchan la palabra. Estamos en la dificultad, estamos pasando la dificultad. Y Dios nos dio la oportunidad para aprender la palabra suya. Así que tenemos que mirar con diligencia cómo debemos andar. Hoy también, como antes, nosotros vamos a aprender la posición de cristiano y cómo llevar una vida digna. Hemos conocido la gracia de Dios y hemos recibido la salvación. Ya somos los hijos de Dios.
estamos en la iglesia, estamos sirviendo al Señor, el Espíritu Santo nos guía y el resto de nuestra vida Dios nos protege, estamos bajo esa gracia. Como que existe la voluntad preciosa, voluntad santa de Dios, que es predicar el Evangelio a los que no han recibido la salvación. También los salvos, los cristianos, deberían vivir una vida digna de ser los hijos de Dios. Esto es muy importante. Por eso vamos a pensar de nuevo cuál es la posición de cristiano y cuál es la vida digna de eso. En este mundo todas las personas tienen su puesto, sus rangos. Según sus puestos también tienen sus deberes. Los que no hacen su deber, ocurre el problema. Nosotros somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de cristiano, de Cristo, que es la iglesia. No deberían pensar, ya estoy satisfecho el hecho de que he recibido la salvación, ya no quiero hacer nada más. Eso es incorrecto. Tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que Dios nos requiere. Como he dicho repetidas veces, primeramente, nuestra posición es hijo de Dios. No es comparable con ninguna cosa en este mundo. Hemos criados por la imagen de Dios. El unigénito de Dios murió en la cruz y se resucitó y nos dio la gracia para recibir la salvación. Los que tienen esa gracia son los hijos de Dios, los salvos. Dios que creó todo este universo, todo este mundo, ya quiere darnos una bendición asombrosa. Como que quiere darnos una bendición grande, también nos viene mucha responsabilidad. Yo creo que muchos están satisfechos por el hecho de que ya han recibido la salvación y solo quiere esforzarse hasta cierto punto y no más. Hoy también vamos a aprender la vida de un salvo. Estoy averiguando la Biblia, estoy aprendiendo mucho la palabra y veo que hay muchos deberes que un salvo, el Hijo de Dios, tiene que hacer. No es algo muy sencillo. En San Mateo 5:48 dice: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Ya somos hijos de Dios. Ya tenemos esa esperanza gloriosa para entrar en el reino de Dios. Y el Señor nos dio una norma muy alta en nuestra vida. ¿Cómo que un hombre puede ser perfecto como Dios? Dios no nos dice algo imposible. Claro, con nuestro esfuerzo, con nuestro poder, es imposible. Pero era por la bendición y por el poder de Dios que hemos recibido la salvación. También es el poder de Dios que quiere cambiar nuestra vida. Dios nos ayuda para que llevemos una vida apta de ser los hijos de Dios. Dios dice que sí, es posible. Si una persona piensa que yo no soy capaz de hacerlo, entonces esa persona no puede hacerlo. Primera
de San Juan 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí dice mirad. Es el imperativo. Es lo que tenemos que hacer. Mirad o oíd. Dijo esto antes de explicar una enseñanza muy importante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Dios no solo salvó a un pecado que merecía el juicio de Dios, sino también hizo que fueran llamados los hijos de Dios. Esto es el puro amor de Dios. Hemos recibido el amor de Dios, pero aún no sabemos el amor de Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hoy vamos a aprender cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y este versículo 1 enfatiza el amor de Dios. Es el amor asombroso. Mirad, pensad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Tiene que ver y ver otra vez, estar atentos. No es dar un vistazo. Tiene que ver bien, atentamente. La palabra muy asombrosa de la Biblia es: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y Dios es amor. Es el amor que salvó al pecado, que tiene que ser destruido. También es el amor de Dios que hizo que fuéramos nosotros los hijos de Dios. Y es el amor de Dios que podamos entrar en el reino de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos llama los hijos de Dios. Nos llama así. No solo nos salvó, sino también nos llama como los hijos de Dios. San Mateo 3, 16, 17 dice: pues después de que fue bautizado Jesucristo en el Jordán, cuando subió luego del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una palabra que dice a Jesucristo. Pero también es una palabra que dice a los salvos también. Los que han recibido la salvación ya son los hijos de Dios. Por eso dice Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y primera de Pedro 1, versículo 3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos recibido la salvación porque Jesucristo murió en la cruz y redimió nuestro pecado, nos dio una vida nueva. Ya por esta razón somos los hijos de Dios. Los que han recibido la salvación en la iglesia son llamados hijos amados, hijos de Dios.
los que tienen la salvación, los que son nacidos de nuevo, son llamados los hijos de Dios. Dios quiere llamarnos a nosotros, los salvos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios nos amó, Dios nos hizo que fuéramos los hijos de Dios y tiene la complacencia. Y Jesucristo en San Mateo 6, versículo 9, cuando estaba enseñando la oración, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo nos enseñó que tenemos que llamar a Dios nuestro Padre. Romanos 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya el Espíritu Santo también da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. Y también en Hebreos capítulo 1, versículo 5, pues dice: Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, y seré a él padre, y él me será mi hijo. ¿Qué significa esta palabra? Significa que un ángel no puede ser el hijo de Dios. Yo hace mucho tiempo un joven me acercó y me dijo: Pastor, he encontrado una palabra muy asombrosa. Nadie sabe de esta palabra. Yo estaba muy asombrado y le pregunté: ¿cuál es? Y ese joven me mostró Hebreos capítulo 5, versículo 5 y me dijo: Dios dijo a ángel: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, y seré a él padre, y él será a mi hijo. Así, mira, Dios eligió a un ángel, hizo que fuera su hijo. Así estaba diciendo absurdo. Le dije que vea muy atentamente, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa esto? Que un ángel no puede ser el hijo de Dios. Hebreos 1, capítulo 1 explica la posición de Jesucristo, que su posición es muy alta. Porque los judíos piensan que los ángeles tienen un rango muy alto. Pero Jesucristo es más alto que el ángel, porque es hijo de Dios. Y un ángel no puede ser hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios. ¿Por qué enfatiza tanto que Jesucristo es el hijo de Dios? Porque el unigénito tiene que morir para salvar a muchos. Si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. El unigénito murió. La muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo es para el renacimiento de muchas almas. En Hebreos 1, versículo 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son hechos para los salvos, para servir a los hijos de Dios. Así que los ángeles también sirven a nosotros porque somos los hijos de Dios. Y en Hebreos 1, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios.
Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo, que vino por la primera vez, vino para salvar a los pecadores, para redimir. Ya cumplió esa voluntad de la salvación, y Jesucristo, que viene por la segunda vez, viene como el primogénito. Jesucristo dijo a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, dijo. Después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya Jesús es el primogénito de Dios, y los salvos son los hijos de Dios. Jesucristo viene de Dios, y somos engendrados de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo viene de Dios y nosotros somos engendrados de Dios. Y Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Nosotros ya somos santificados. Como que Jesucristo viene de Dios, nosotros también venimos de Dios. Y dijo: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No solamente nos salvó, ya nos llama los hermanos. Eso es el reconocimiento de ser los hijos de Dios. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es una palabra muy asombrosa, ¿verdad? Y tenemos que pensar bien de esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No solamente nos salvó, sino también nos hizo que fuéramos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios hizo que fuéramos sus hijos no por nuestra buena obra o nuestro bien, no por nuestro sacrificio. San Juan 8, versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si un siervo se esfuerza para su dueño, no puede ser el heredero ni hijo de su dueño. Tiene que trabajar y tiene que alejarse. Por eso en Gálatas capítulo 4 estaba echando a Ismael y dijo: mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ismael también era un esclavo nomás, y el esclavo no puede ser el heredero. Los que no son renacidos no pueden ser los hijos de Dios, ni pueden ser los herederos de Dios. Y es muy asombroso que ya somos hijos de Dios. Es el amor de Dios. Efesios 2, versículo 4 dice: por su gran amor con que nos amó.
tuvo la misericordia a los pecadores que merecían ir al infierno. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es el amor muy asombroso. 1 Samuel 2, versículo 8, dice: del muladar exalta al menesteroso. Muladar significa el vertedero, para hacerle sentarse con príncipes. Nos sacó del vertedero, de muladar. Nos saca de ese lugar sucio para heredar un sitio de honor. Ya estamos en el trono al lado de Dios. Dios es Rey de Reyes. Y ya nosotros somos el hijo de ese rey, ya somos los príncipes. Esto es la bendición, la gracia que no podíamos imaginar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nunca deberíamos olvidarnos de esto. El hecho de que hemos recibido la salvación, que tenemos una vida eterna, que somos hijos de Dios, esto es algo que no cambia. San Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está en la mano de Jesús los salvos y nadie las arrebatará de su mano. Es algo que no cambia. Esto es cierto. Es cierto que hemos recibido la gracia asombrosa de Dios. Si un rey va al orfanato y elige a un niño pobre y le dice: desde hoy tú eres mi hijo, y se lo lava, se pone la ropa de príncipe, enseña la educación para el príncipe, así entra en la gloria. Si un rey elige a un mendigo y hace que sea su hijo, su príncipe, es muy asombroso, ¿verdad? La salvación que hemos recibido es más asombroso que eso. Todos los bienes en este mundo se acaban dentro de pronto. Y nuestra posición de ser hijo de Dios no cambia. Realmente hemos recibido una bendición asombrosa. En Yosu, en la ciudad de Yosu, existe un lugar que se llama Eyawan. Es un lugar donde viven los leprosos. Y el director de Eyawan se llama el pastor Son Yang-wan. Existe el libro de ese pastor Son Yang-wan que se llama Una bomba atómica de amor. En el año 1946 hubo rebelión de Yosu y Suncho. Es una incidencia de rebelión que pasó en Yosu. Muchos murieron, los comunistas, en esa incidencia, diciendo que eran reaccionarios. Por esa incidencia murieron 2 hijos del pastor Son Yang-wan. El que mató a los 2 hijos de Son Yang-wan se llama An Jae-san.
ya fue cautivado por el ejército nacional. Ya iba a ser fusilado. An Jae-son, que mató a 2 hijos del pastor Son Yang-wan, ya iba a morir. Pero el pastor Son Yang-wan pidió al ejército nacional: ese hombre es el hombre que mató a mis 2 hijos. Así que entrégamelo. Así pidió. Y fue entregado An Jae-son al pastor Son Yang-wan. ¿Cuál es lo que el pastor Son Yang-wan hizo después? ¿Lo saben? El pastor Son Yang-wan hizo que An Jae-son fuera su hijo. Hizo que el matador de sus 2 hijos fuera su hijo. Así le amó. Pastor Son Yang-wan cuidó a miles de leprosos en Eyangwon. Y pues el fin del pastor Son Yang-wan era el martirio, padeció el martirio. Su hijo, ante la muerte de su padre, gritó: usted me salvó, ¿y por qué usted muere antes que yo? Esto yo leí en el libro. Ya nosotros hemos recibido una bendición más grande. ¿Cómo que el pastor Son Yang-wan puede hacer esto? Porque él supo del amor de Dios. Antes éramos enemigos de Dios por el pecado, pero Dios nos salvó y también hizo que fuéramos sus hijos. Hemos recibido este amor grande y asombroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? No podemos recompensar su bendición grande, pero sí podemos servir a Dios, podemos obedecer la palabra de Dios y vivir para la gloria de Dios en este mundo. Uno que recibió una bendición grande, si no lo recompensa, es el desagradecimiento. Dios va a estar muy triste. Ya tenemos que decir a los mundanos que nosotros somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Tenemos que mostrar a través de nuestra vida, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como esta palabra, los mundanos deberían decir: realmente ese es el Hijo de Dios. También tenemos que esforzarnos para que los mundanos amen el amor, la bendición de Dios y reciban la salvación. Nosotros hemos recibido el amor de Dios. Después de recibir la salvación, también Dios nos mostró el amor grande. Ya el resto de nuestra vida tenemos que vivir siendo los hijos de Dios, una vida digna. Por eso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Los mundanos saben que nosotros somos hijos de Dios? Claro que no. Jesucristo dijo a los religiosos en Israel: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
el sacerdote, los fariseos, los religiosos no sabían de que Jesucristo era Hijo de Dios. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. El que sabe bien de Dios, el que conoce a Dios, también puede conocer a los hijos de Dios. Aún ahora no saben que nosotros somos hijos de Dios y nos rivalizan con nosotros porque no conocen a Dios. A nosotros no nos importa si el mundo nos conoce o no. Nuestro Jesucristo fue menospreciado en este mundo. El mundo no sabía del Hijo de Dios. Él padeció la aflicción en este mundo. Nosotros también no deberíamos desmayarnos por la aflicción que nos da este mundo. El versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Esto también es un versículo que enfatiza que nosotros somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabe el mundo. Nosotros sí somos los hijos de Dios, pero el mundo no lo sabe. A veces los hijos de Dios son maltratados, padecen la aflicción, a veces son pobres, pasan la dificultad, son rechazados de los mundanos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿El mundo trató bien a Jesucristo cuando estaba en el mundo? Pues no. El pueblo de Dios le odió y le mató. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Este mundo es el mundo que rechazó a Jesucristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya esperamos la venida de Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Jesucristo, que vino por la primera vez, vino para morir en la cruz para salvar a los pecadores. Jesucristo, que viene por la segunda vez, viene para llevar a los cristianos al cielo y para juzgar a los pecadores. Los que no reciben la salvación no pueden recibir al Señor. No pueden ser los hijos de Dios jamás. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Después de la resurrección de Jesucristo, los que vieron la resucitación de Jesucristo son salvos. Ya los que ven la segunda venida de Jesucristo son salvos. Y seremos semejantes a Él. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese día veremos al Señor. Con nuestros ojos veremos la venida del Señor en la gloria. Esto es la esperanza a los cristianos. Nosotros esperamos a ese día.
Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Como un gusano se convierte en la mariposa hermosa, ese gusano ya se convierte en la mariposa muy hermosa que vuela en el cielo, que come la miel, el néctar de la flor. ¿Cuál es lo que nos enseña esto? Que nuestro cuerpo, nuestra carne, se va a convertir en una forma gloriosa como el Señor. Colosenses 3, versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Corintios 15 dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y todos seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros seremos transformados. En un instante seremos transformados. Yo me caí en la escalera la última vez. Yo no puedo acordarme nada de eso. No sé por qué me caí. No puedo acordarme nada. Me desmayé y en ese momento me sentí que voy a ver al Señor así, al instante. Una persona se levantó en un hospital, tuvo un accidente de tráfico, abrieron los ojos y estaba en el hospital. Vio una enfermera, vio que la enfermera estaba vestida de una ropa blanca y le preguntó: ¿dónde estoy? Usted está en el hospital. Esta persona pensaba que él estaba en el cielo. A nosotros también nos vendrá ese día. Los ángeles estarán muy celosos de nosotros. Porque el amor que hemos recibido es el amor que los ángeles no pueden recibir. Los ángeles no pueden ser los hijos de Dios, pero nosotros sí somos los hijos de Dios. Hemos recibido este amor asombroso, grande, eterno. Por ese amor ya somos los hijos de Dios, podemos entrar al reino de Dios. Leamos San Juan capítulo 3. Versículo 3. Leamos juntos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Los mundanos tienen una esperanza corruptible. Eso no es una esperanza verdadera. Se acaba esa esperanza dentro de poco, pero nosotros tenemos una esperanza, una promesa eterna. Cuando venga Jesucristo, seremos transformados. Tenemos esa esperanza. Hemos recibido la salvación para esa esperanza. Nosotros esperamos a ese día. A todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro.
Esta palabra también es muy importante. Para recibir al Señor en la gloria, Dios vendrá de una forma muy gloriosa, muy santa. Para que veamos al Señor sin vergüenza, tenemos que purificarnos. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hemos recibido la salvación, pero todavía tenemos ese antiguo natural, natural corrupto, todavía que se queda dentro de nosotros. Cada vez más tenemos que ser semejantes a Dios, un poco más santo, un poco más puro. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Cuál es lo que tiene que hacer para purificarse? No debería ir al lugar sucio, no debería pensar el pensamiento sucio, ni decir palabras sucias. Tiene que alejarse de pecado. La primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ya nuestro espíritu, nuestra alma es pura después de recibir la salvación. Apocalipsis 1 dice: nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestra alma ya es limpia por la sangre de Jesucristo. Pero nuestra vida tiene que limpiarse cada día con la palabra de Dios. San Juan 17, versículo 17, dice Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Después de recibir la salvación, leemos la Biblia, escuchamos la palabra, aprendemos la palabra. Así cada vez más limpiamos nuestra vida. Estar limpio significa estar santo. Una persona que es limpio puede ser una persona santa. Y Efesios 5, versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y Dios quería hacerle una idónea. Cuando abrieron los ojos Adán, cuando abrió los ojos, vio a Eva. Estaba muy feliz y dijo: es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Adán es la imagen de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y fue atravesado en un costado por la lanza. Jesucristo nos purificó y ya nosotros somos esposas de Cristo. Nosotros ya somos limpios. Antes éramos sucios por el pecado. Nos limpió para que seamos las esposas de Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Espíritu Santo y la palabra nos renueva cada día. Dios quiere que nosotros estemos limpios en frente de Dios. Esto es la voluntad y el propósito de la salvación de Dios. Nosotros lavamos las manos varias veces al día por el coronavirus también. Tiene que lavarse las manos varias veces. Tiene que limpiarse bien. Entonces nuestra vida, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Sin saber, el pecado nos entra. Así que tenemos que lavarnos cada día. Sin agua no puede purificarse.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Un hermano pues no lee la Biblia durante una semana, no lo lee, no escucha la palabra y solo va a la iglesia una vez a la semana. Eso no puede purificar a su vida. Tiene que pensar, recitar, averiguar, porque la palabra de Dios puede purificarnos para que estemos sin mancha e irreprensibles ante Dios. Vamos a buscar Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Es decir, se va a acabar este mundo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer entonces? Andar en santa y piadosa manera de vivir, alejarse del pecado. En la segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podemos cometer error después de recibir la salvación. Dios no ama hasta el pecado de nosotros. Por eso tenemos el temor de Dios, porque podemos cometer el error ante Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dios dice que tenemos que esperar la venida del día de Dios. Está muy cerca ese día. Dios nos dijo de antemano. San Lucas 21 dice: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ya empezó todas estas cosas. Existen muchas armas nucleares en nuestra época. Existen como decenas de miles de armas nucleares. Si uno se explota, otras también se van a explotar en cadena. Tenemos la amenaza de la guerra y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. En la historia humana también hubo peste, pero esta pandemia es más severa que antes. Se difundió a todo el mundo.
Tenemos que despertarnos en este momento. Dios quiere enseñarnos a nosotros de que no existe la felicidad ni la paz verdadera en este mundo. Así que tenemos que estar atentos. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Todo esto será principio de dolores. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Existen muchas palabras así. Todas las señales del fin del mundo están cumpliéndose. Es cierto, ¿verdad? Algunos no prestan atención aún en esta situación, pero nosotros los salvos deberían aprender cuál es lo que debemos hacer, el camino que debemos andar. Versículo 14. También leamos juntos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Oh amados, estando en espera de estas cosas. Estamos en espera de la venida de Dios. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es lo que tenemos que hacer. Para ser santo tenemos que aprender la palabra, lavarnos con el lavamiento del agua de la palabra. Y como dice en la primera de Pedro 3, versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Para ser santo el Señor tiene que ser el Señor en nuestro corazón, tiene que ser el Señor de nuestra vida. Yo a mí mismo no debería ser el dueño, el Señor de mi vida. Tenemos que ceder todo nuestro derecho al Señor. Nosotros somos del Señor. Señor es nuestra cabeza. Señor ya es nuestro dueño. No por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. Es lo que tenemos que hacer durante el resto de nuestra vida. Si Dios es nuestro Señor, podemos vivir sin pecar en este mundo. Aprendemos la obra de Dios, la voluntad de Dios, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no es la voluntad de Dios, no deberíamos hacerlo. No importa si otros lo hacen o no. Busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Leamos juntos. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Tenemos que estar ante el Señor sin mancha e irreprensibles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, yo voy a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No solo nos salva, sino también nos hace santos. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es lo que Dios hace. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obedecerlo. Tenemos que aprender la palabra, escuchar la palabra en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No solamente escuchar, como dice la Biblia, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No debería ignorar la palabra. Tenemos que hacerlo. En la primera de Corintios capítulo 1, versículo 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Os confirmará hasta el fin. Es lo que Dios hace en la Iglesia. Después de dar la luz, mamá lava a su bebé todos los días. Tiene que lavarlo. Si un niño no quiere lavarse y se huye, ya no quiero lavarme, estoy harto. Si dice así, pues no puede crecerse bien. Señor también nos limpia, nos lava, nos enseña para que seamos perfectos, para que estemos ante Dios sin mancha e irreprensibles. Y tenemos que obedecerlo. Por eso podemos ser limpios. A 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, apóstol Pablo dijo: pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si uno recibe la salvación, tiene que purificarse con la palabra. Cada vez más tiene que ser santo. Como una virgen pura a Cristo. Cuando recibió la salvación era pecador, pero ya tiene que ser como una virgen pura a Cristo. Jesús es nuestro esposo, nosotros somos sus esposas. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Jesucristo, que nos salvó, es nuestro esposo, y nosotros los salvos somos sus esposas. Porque Jesucristo vino a esta tierra dejando la gloria de Dios en el cielo para hacernos sus esposas, para salvarnos los pecadores. Señor derramó la sangre para salvarnos. El Espíritu Santo renueva a los santos cada día con la palabra, para que seamos una virgen pura a Cristo. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19.
19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque han llegado las bodas del Cordero. Los salvos son las esposas de Cristo. Como una virgen pura a Cristo. La Iglesia pues purifica a los cristianos para que estén sin manchas e irreprensibles. La esposa en la boda, antes de entrar en la boda, se adorna a sí misma, se limpia. Va al salón de belleza para adornarle. Así es el rol de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro esposo, que es Cristo, es santo y glorioso. Si la esposa entra a la boda, pero no se lavó durante 3 meses, su pelo está descuidado, viene así y huele muy mal, entonces ¿qué va a hacer el esposo? Se va a fugar. Nosotros también, antes de recibir la salvación éramos pecadores, merecíamos el juicio de Dios, pero en la Iglesia hemos recibido la salvación a través de escuchar la palabra. Ya después de recibir la salvación tenemos que ser limpios cada día, sin mancha e irreprensibles. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. San Mateo 22 sale una persona que no está visto, que no está vestido. Y todos los que han entrado en esa fiesta sin estar vestido fueron echados. Atadle de pies y manos y echadle de las tinieblas de afuera. Nosotros también estamos vestidos de la justicia, hemos vestido de la ropa de la salvación. Ese vestido era preparado por la parte de Dios. Así que antes del Señor tenemos que vestirnos del vestido lino fino y limpio. No deberíamos manchar este vestido, tenemos que limpiarnos cada día. Porque somos hijos de Dios, tenemos que vivir como los hijos de Dios. Como que Dios nos eligió para que fuéramos las esposas de Cristo, tenemos que vivir como las esposas de Cristo. No deberíamos manchar nuestro vestido lino fino. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí las acciones justas de los santos significa la obra que tenemos que hacer después de recibir la salvación. Pues si no, podemos manchar nuestro vestido. Así que tenemos que esforzarnos más para que nuestro vestido esté limpio cuando venga el Señor por la segunda vez. La oportunidad que nos dio Dios se va a acabar muy pronto. Esa oportunidad no es para que disfrutemos las cosas de este mundo. Estamos viviendo en el periodo para preparar. Si entra el esposo y la esposa no está preparada a nada, ¿cuál es lo que tiene que hacer? La esposa tiene que cuidarse, adornarse.
tenemos que estar ante nuestro esposo Cristo sin vergüenza. Por el coronavirus todo el mundo está sufriendo. En este momento nosotros los cristianos tenemos que acercarnos más a Cristo. Sabemos que la venida de Jesucristo es muy pronto. Tenemos que preparar todo para que estemos enfrente de Dios sin vergüenza, ante la gloria de Dios. Oremos y terminemos. Dios Padre misericordioso, gracias por salvarnos en este fin del mundo. Gracias por distinguirnos del pecado de este mundo. También te damos gracias por guiarnos con el Espíritu Santo, para que podamos vivir para cumplir tu voluntad. Antes éramos pecadores que merecíamos ir al infierno, pero con tu amor nos salvó, nos hizo que fuéramos tus hijos. Ayúdanos para que podamos estar ante ti sin vergüenza. Por toda la bendición que nos ha dado, te damos gracias. Ayúdanos para que podamos vivir una vida digna de ser los hijos de Dios, las esposas de Cristo. Renueva nuestra vida cada día, sin mancha e irreprensibles. Guía nuestro camino para que podamos cumplir tu voluntad. En este momento difícil, ayuda a que ninguno se caiga. Protege a todas las iglesias. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.